Hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguien ha viajado a París? ¿Alguien de los que esté aquí ha viajado a París? 2, 3. ¿Alguien ha soñado con viajar a París? Bastantes personas, ¿no? Ese es un sueño de casi todos, ¿no? Porque es tan turística que todo el mundo quiere o todo el mundo planea. Es muy romántica también, todo el mundo quiere hacerse allí en la Torre Eiffel la selfie y decir y escribir en el Instagram, los sueños se cumplen. Y ahí, yo no sé si ustedes habían escuchado algo que se llama el síndrome de París. ¿Habían escuchado alguna vez el síndrome de París? Pues miren, les voy a leer. El síndrome de París es una alteración psicológica rara, transitoria, repentina, que afecta a los turistas que visitan París. Este trastorno se caracteriza por la manifestación de varios síntomas como ansiedad, depresión, alucinaciones, afectando principalmente a personas japonesas. Una de las posibles causas de este síndrome es que la persona crea elevadas expectativas en relación a esta ciudad antes de viajar y al llegar se queda desilusionada. Entonces el síndrome de París es prácticamente expectativa realidad. Yo pensé que esto era una broma, pero de verdad sucede. Y le sucede a los japoneses, porque son como un poquitín cuadriculados, creo que no hay ningún japonés, entonces lo puedo decir, y son un poco cuadriculados. Al llegar a París, pues ven ese caos de turismo, de todo, y les da depresión. Lastimosamente, hay otros que nos da depresión por otras cosas, a ellos por viajar y cumplir esos sueños, ¿no? Y teniendo eso en mente, de expectativa a realidad, algo que dijo el pastor ahora me sirvió. Los miembros tenemos un año de conocernos, ¿no? De que ellos conozcan la iglesia y nosotros conocer a los demás, ¿no? Entonces, expectativa a realidad. Y quisiera que por favor fuéramos al libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 12 al 19. Marcos, del capítulo 11, del versículo 12 al 19. Amén. Amén. Dice, maldición de la higuera estéril, el título. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando del Señor Jesús. Y viendo de lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Y hoy quisiera en este texto hablar de tres cosas muy sencillas. Quisiera que viéramos cómo el Señor Jesús le estaba explicando a sus discípulos, le estaba haciendo una parábola, pero de una manera muy práctica. Normalmente el Señor Jesús enseñaba siempre por parábolas, ¿no? Pero en esta manera a los discípulos, al entrar a Jerusalén, el Señor estaba entrando y les quería enseñar a sus discípulos de esta forma, de una forma más práctica. Y al parecer el Señor Jesús tenía hambre y venían de Betania, entran a Jerusalén y ven una higuera, quisiera que pusieras la segunda imagen, y entran a Jerusalén y ven una higuera, más o menos es esto. Lo que se puede entender en el texto es que había una higuera que era mejor que las demás,
porque finalmente decía que era muy frondosa o que tenía muchas hojas. Entonces él tuvo hambre, se acercó a esta higuera y ¿qué halló? Solo hojas. Halló solo hojas. Pero la palabra misma explica, no era tiempo de higos en ese momento. Entonces, a mí me causó bastante curiosidad y bastantes personas se cuestionan este texto porque dicen que es un poco injusto de parte del Señor Jesús que vaya, se acerque a la higuera con hambre, se acerque a ella y esperando encontrar frutos, pero en realidad solo encuentra hojas. Pero la misma palabra dice, pero no era tiempo de frutos, no era tiempo de frutos. ¿Qué estaba enseñando el Señor Jesús allí? ¿El Señor Jesús fue injusto? Evidentemente no. ¿A qué no? Sabemos que el Señor es justo en todo, sabio en todo estaba correcto. Solo el Señor estaba enseñando algo. Y dice que no era tiempo de higos. Y yo quisiera que hoy pudiéramos trascender esto. El Señor estaba hablando sobre el templo de Jerusalén, cómo estaba el templo en ese momento. Y si lo transportara, yo me hice esta pregunta en el momento que yo estaba leyendo esta palabra, me hacía esta pregunta. Y si yo en algún momento de mi vida he sido como esa higuera que es frondosa, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo, mis compañeros sabían que yo voy a la iglesia, de hecho que sirvo en la iglesia, de hecho que soy parte de una comunidad, de una iglesia, y yo me preguntaba, en algún momento esos compañeros se acercaron a mí queriendo encontrar frutos, pero en realidad no encontraron sino solo hojas. Y si hoy nos preguntáramos si cada uno de nosotros está siendo una higuera que da frutos o que solo tiene hojas, ¿y cómo lo podemos determinar? Y no sé si tú en algún momento te has sentido decepcionada de alguna persona en la iglesia como tal, o te has decepcionado de la iglesia, y no estoy hablando primeramente o prioritariamente de Agua Viva, quizá en otro lado, con otras personas, tú te has sentido que estabas buscando algo pero no lo encontraste. Quizá estabas esperando una palabra de apoyo, un abrazo, un saludo, y no lo encontraste. Una palabra de vida, no lo encontraste. Simplemente encontraste que era una religiosidad, era una costumbre, y no encontraste ese fruto. Y quisiera darles de forma práctica en qué momento nosotros nos empezamos a volver como esa higuera que no da fruto. Amén. Y quisiera decirte, por ejemplo, si te has acostumbrado alguna vez a escuchar el Evangelio, que siempre nos dicen que Jesús murió por nosotros en la cruz, que tú eres pecador y que merecíamos ese lugar, pero que evidentemente la buena noticia del Evangelio, y algunas veces nos acostumbramos a escucharlo tanto que ya evidentemente no hace nada en nosotros. ¿Te ha llegado a pasar que la noticia del Evangelio no trascienda en nada, sino que ya es algo normal para ti? ¿Está siendo perceptible tu conversión al Evangelio? Las personas que te rodean, las personas que están a tu lado, en realidad se dan cuenta. Uy, cada vez Cristian se parece menos a Cristian, cada vez cambia más, cada vez se le ven frutos. O al revés, Cristian cada vez es más Cristian y menos como Cristo. ¿Has sentido que la sana doctrina ya no sana? Decimos que esta es la sana doctrina, amén, y que sana las almas y que sana las vidas, pero de verdad te puedes hacer esa pregunta, ¿en realidad la sana doctrina te está sanando? ¿O estás teniendo que ir a otras cosas para poder aliviar lo que hay dentro de ti? Estás quizás buscando refugio en una persona, quizás estás buscando refugio en un sueño, en tus propios planes, en tus propios quehaceres. ¿En qué estás buscando el sanar por dentro? O que ya hemos perdido finalmente la esperanza, ya el servicio o todo lo que hacemos en la iglesia se vuelve algo tan rutinario que venimos acá y hasta olvidamos que un día el Señor Jesús regresará. Tú que estás hoy sentado aquí, tienes la convicción de que un día el Señor Jesús regresará por ti, regresará por tu iglesia, por su iglesia, perdón. ¿Tienes esa convicción hoy en tu mente? O quizá ya eso pasa a segundo plano, algún día lo veremos y empezamos a vivir nuestras vidas.
Pues de esa forma nosotros empezamos a ser como esa higuera que es muy frondosa, con muchas hojas, pero que no da fruto. Podemos venir a la iglesia, podemos servir en ella, podemos diezmar, ofrendar, sentirnos que somos parte de aquí, pero en realidad no estamos dando fruto, no estamos siendo como cuando el Señor Jesús se acercó y quería encontrar higos, pero solo encontró hojas. Y hay algo que me llama la atención, y es que cuando el Señor se acerca a esta higuera, evidentemente el Señor sabía que no era un tiempo de frutos, pero se dice que las higueras, antes de dar los higos, dan otro fruto, que entonces las personas que se puede comer también se acercan a esta higuera y se dan cuenta que salió este fruto, pues se dan cuenta que a futuro la higuera sí dará bastantes higos. Entonces es como un antes, ¿no? Como que si la higuera dio esas brevas, se llaman, ese fruto, sabemos que a futuro en la cosecha dará higos, pero esta higuera evidentemente no iba a dar frutos ni fuera ni en su tiempo. Por eso el Señor Jesús dice, entonces Jesús le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, nunca más. Y es la primera vez que vemos al Señor Jesús obrando para sí. Evidentemente es el Señor Jesús y el enemigo le dijo, en algún momento cuando lo tentó, le dijo, si quieres comer, convierte estas piedras en pan. Y el Señor evidentemente no era ese el propósito. Fue la única vez, el único detalle donde el Señor Jesús obró de esta forma, pero porque quería enseñar a sus discípulos de una forma práctica algo que iba a pasar. Después, el segundo punto, que es donde quisiera que viéramos, desde el versículo 15 dice, vieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Hasta ahí. El Señor Jesús llega, el título de este pasaje es la purificación del templo. El Señor Jesús llega, se da cuenta que hay muchas personas, alrededor de 250,000 personas se reunían en la Pascua, para que 250,000 personas que no eran judías, y se reunían en la Pascua para llevar pues su ofrenda, ¿no? Pero había algo especial. Esta iglesia o esta forma de iglesia, esa costumbre, pues tenía montado un buen negocio. Eran 250,000 peregrinos, alrededor de 250,000, que caminaban kilómetros y kilómetros por llegar a ese momento. Ellos bien podían llevar su animal del sacrificio, pero no era así, porque a veces llegaban allí y los animales del sacrificio no cumplían algunas de los estándares que se tenía para el holocausto. Entonces ellos, para no perder el viaje, todo ese camino que tenían que hacer, pues finalmente llegaban, compraban el animal, pero había otro negocio montado ahí. Ellos tenían que comprar el animal, pero tenían que pagarlo con la moneda del templo, con la moneda. Entonces ellos quizá tenían monedas de otro lado, lo que tenían que llegar a hacer es cambiar la moneda por la del templo y pagarlo. Y aún había otra cosa, si ellos no pagaban justamente lo justo que valía el animal, pues les cobraban un extra por tenerles que devolver el dinero en su moneda. Entonces había negocio por todo lado, y el Señor lo que quiso o lo llevó a ira, y lo que él vio fue una iglesia con una estructura formada, con una iglesia que creía decir lo correcto en el momento correcto, en el tiempo correcto, que sentía que ayudaba a las personas, pero en realidad no. A lo que el Señor Jesús reacciona con ira y remueve las mesas. Y hoy quisiera que nos pusiéramos en esa línea. Lo más fácil en este momento es pensar que cuando el Señor Jesús se refiere a esto, se nos viene a la mente iglesias donde evidentemente roban, evidentemente usan la prosperidad para sacar dinero a las personas, pero hoy quisiera que nos miráramos a nuestro adentro, ni siquiera como Agua Viva, sino como tuyo, que hoy podamos, si hoy el Señor Jesús viniera a ti
¿Tú crees que habrían algunas mesas que remover? ¿Tú crees que el Señor Jesús tendría que remover algo en tu vida hoy? ¿Qué mesas pueden ser removidas en la vida de un cristiano? Si el Señor Jesús viniera a ti, ¿cuáles serían esas mesas? Y para responder a esa pregunta tenemos que pensar, que tú pienses y medites, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está en mí que todavía no me permite parecerme cada vez más a Cristo? ¿Qué es eso que hay en ti que al día de hoy no te ayuda o no te deja avanzar? Quizás el miedo, quizás es el temor, quizás el orgullo, quizás la vanidad, quizás son tus planes, quizás son tus propios deseos. ¿Qué es eso que el Señor Jesús, al entrar a tu corazón, lo llevará a remover esas mesas? Y algo que leía en este tiempo en Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, decía el Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hablando del Espíritu Santo. Y yo me ponía a pensar, ¿hace cuánto como cristianos no somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio? Evidentemente, si hemos decidido seguir a Cristo, es porque el Señor Jesús ha hecho su obra y hemos sido convencidos de que éramos pecadores. Pero ¿hace cuánto no sentimos ese dolor por el pecado que tenemos? Pareciera que a la medida que van pasando los años, antes de conocer a Cristo éramos pecadores. Pero cada vez que vamos creciendo en el Evangelio, ya no tenemos pecado, sino parece que tuviéramos como faltitas, como errores. Y cada vez pedimos perdón al Señor: Señor, perdóname por esto. Como si fuera un poquitín más pequeñito que cuando antes que lo conociéramos. Y yo me pregunto, ¿hace cuánto nos sentimos ese dolor de que estamos pecando igual que el pecado antes o después? Seguimos siendo pecadores igual y nos debe doler. Y eso es lo que permite hacer el Espíritu Santo. Y yo quisiera que pensaras, ¿hace cuánto de verdad no te arrodillas de dolor porque estás pecando, porque estamos pecando, porque no somos lo que deberíamos ser? ¿Hace cuánto no sientes eso, sino que estamos acomodados? La iglesia esta estaba acomodada y estaba haciendo atrocidades porque venían 250,000 personas queriendo buscar el perdón y la redención, pero finalmente estaban haciendo un negocio de la fe. Estaban haciendo un negocio de la fe y para ellos estaba haciendo lo correcto. ¿Te has preguntado si estás teniendo decisiones en este tiempo para que esas cosas que tienes ya dejen de pasar? Si es la mentira, si es el orgullo, evidentemente si es el tiempo, quizás el tiempo el que te quita relación con el Señor. ¿Estás tomando alguna decisión para que eso no sea parte de tu vida, sino que cada vez podamos ser más como Jesús? ¿Sientes que tienes un corazón enseñable al día de hoy? ¿Sientes que cuando escuchas que alguien te da un consejo, que alguien te da una enseñanza, sientes que tienes un corazón enseñable? O quizá ya lo sabemos todo, o quizá unas cosas sí son verdad, otras son mentira, y yo escojo lo que quiero escuchar. ¿En qué el Señor Jesús entraría hoy y removería las mesas? En tu corazón. Y dice el versículo 17, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y imagínense al Señor Jesús entrando, mirando a todos los fariseos, a todos los religiosos, a todas las personas que estaban de hecho sirviendo, vendiendo los animales, cambiando, haciendo un negocio allí, sirviendo. Pero llega el Señor Jesús y dice esto: es que habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿No les parece fuerte? ¿No les parece fuerte que a la iglesia el Señor diga: la habéis hecho cueva de ladrones? Y yo me preguntaba, Señor, cuando yo estaba leyendo este texto, decía, ¿de qué forma hoy nosotros? Porque para mí esta casa se ha predicado el Evangelio, hace 7 años que conozco esta iglesia y para mí es difícil pensar que es esto. Evidentemente no, pero si el Señor me lo dijera a mí personalmente, ¿de qué forma, Cristian, tú has hecho quizá en algún momento la casa de Dios como una cueva de ladrones? Y quisiera darle ese ejemplo. Cuando vivimos quizá la semana como queremos y venimos el domingo solamente a calmar nuestra conciencia. Quizá ni siquiera pedir perdón, quizá no porque estemos arrepentidos, sino porque venimos solamente como a calmar la conciencia.
En ese momento hacemos de la casa de Dios una cueva de ladrones. Cuando nos escondemos tras las costumbres y sentimos que somos como esa higuera frondosa con muchas hojas, pero que no está dando fruto. No, es que yo sirvo, yo estoy de hecho predicando, yo sirvo en tal lado, estoy con la iglesia, estoy con los hermanos, algunas veces los escucho, pero en realidad tu vida sí está siendo transformada, está siendo perceptible para otros que sigues a Cristo. Cuando tenemos una fe un poco fingida, hacemos de la casa del Señor una cueva de ladrones y creernos algo que no somos. El enemigo es especialista en hacernos creer muy cristianos cuando no lo somos. Nos hace creer que vamos bien por donde vamos, pero en realidad no. Amén. Y quisiera que leyéramos o que fuéramos a Isaías 56, versículo 6 al versículo 7. Amén. El Señor Jesús, en el momento que entró al templo, estaba recitando específicamente este pasaje. Isaías 56, del versículo 6 al versículo 7. Los judíos tenían una creencia, y era que cuando llegara el Mesías, Él llegaría a sacar a todos los gentiles. Se sacaría a todos los gentiles y solo entrarían los judíos allí. Era una iglesia que iba a ser exclusiva para los gentiles. Por eso ellos habían creado ese muro divisorio entre unos y otros. Y llega el Señor Jesús, se encuentra esto, que venían andando cuántos kilómetros para llegar ahí y ni siquiera eran excluidos. Y el Señor Jesús les recuerda a los fariseos esto que les dijo Dios a través de Isaías. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, ¿qué? Será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Y eso es lo que estaba diciéndoles el Señor en ese momento. Y yo no sé si vieron las noticias, hace como un mes se llenó el estadio en Madrid, eran alrededor de 35,000 personas las que ocuparon ese estadio. Y lo primero que vimos fueron noticias amarillistas, y el nombre o los titulares de este artículo, de estos artículos, eran que éramos objetivo político. Ahí está la iglesia evangélica que parecía minoritaria y pequeña, ahí está para que la derecha suba. O ya la secta de los evangélicos está creciendo más que tal cosa. O el título que tú le quieras poner, ese estaba siendo el foco. Y yo estaba pensando que esa unión de todas estas personas había sido la oración contestada de ¿cuántas personas hace cuánto tiempo? Quizá en nuestros países sea más normal ver estadios llenos y bueno, etcétera, que hay más evangelismo o que se llenan de predicadores con más gente, bueno, en fin, pero aquí en España eso que estaba sucediendo es algo histórico. Amén. Y yo quisiera que pensáramos que quizá el avivamiento está pasando más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Quizá todo eso que habíamos esperado, todo eso, yo llegué aquí a Guaviva hace 7 años, cuando estábamos en la iglesia de Euseba. Me acuerdo cuando llegamos aquí a la iglesia, a esta nave, y decíamos: señores, que esto se ve grandísimo, y ahora no lo puedo creer, que hay 2 cultos. Hay 2 cultos y evidentemente los números importan, pero en realidad lo que importa es la esencia, y es Cristo. Que nuestra iglesia no va a parecer esa hoguera frondosa con cultos, con reuniones a través de un templo, sino que estamos siendo movidos a poder ser parte del propósito de Dios para nuestra vida. Cada uno de los que estamos sentados aquí
nos están invitando. La iglesia, hace un año exactamente, estamos teniendo ese tiempo de reset, ¿no? De cambiar el paradigma, cambiar que no solo llego el domingo, me siento y me voy, sino que en realidad podamos ser parte. Y yo quisiera, como testimonio, hace un tiempo, hace un mes o dos, hemos abierto nuestra casa para que vayan personas y conozcan de Cristo. Y ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he podido experimentar en este tiempo. El creer y el ser parte de que estamos siendo utilizados por el Señor en Avilés, en España, donde el Señor ha querido que nosotros plantemos nuestras raíces. Porque tienes claro que tú no eres casualidad, que el Señor te trajo aquí para un propósito y para cumplirlo. Y el avivamiento no son números, el avivamiento se vive en el momento en el que nosotros entendimos, obedecimos y actuamos en el momento. El pastor hablaba hace 8 días que si el evangelio se adornaba, ¿no? Si el evangelio, hacía esa pregunta, ¿el evangelio se adorna? Yo respondí que no por miedo. Yo dije, no, el evangelio no se adorna, porque el evangelio ya es perfecto. Pero ya le entendí la esencia y adornamos el evangelio cada vez que somos la esencia de Jesucristo, porque así ven la hermosura del evangelio las demás personas. Cada vez es más perceptible que nosotros en este tiempo podamos entender eso, no ser como esa higuera con muchas hojas, y perdón que sea tan repetitivo, pero sí quisiera que te fueras con esa imagen. Estamos siendo, nuestra vida está siendo como esa higuera con muchas hojas, o en realidad estamos produciendo esos higos para que cuando las personas se acerquen a nosotros, en realidad puedan conocer de Cristo. Amén. La verdad que vuelvo al testimonio. Hemos abierto la casa para que se predique el evangelio, y la parte más bonita es los minutos antes, cuando estamos acomodando las sillas, cuando estamos limpiando, cuando vamos a orar, ver a mis 2 hijos que no entienden lo que está pasando, pero ellos cogen una mesa, la llevan a su habitación, cogen colores y los llevan. Lucas dice que presta sus colores para los niños, para que vengan y pinten, y ellos ya están esperando. Jaco ya pareciera que fuera el diácono, porque siempre quiere estar abriendo la puerta, mira por la camarita, llegó tal papá. ¿Quién va a ser nuestro profesor hoy? Y nos vemos, y me parece tan lindo que todas las personas estamos escuchando del evangelio, estamos en torno al evangelio, y eso es lo que el Señor quiere hacer, volvernos a la esencia. No son números, no es una iglesia, aunque los números son importantes evidentemente, pero no es la esencia es Cristo, y siempre lo será Cristo. Amén. Gloria a Dios porque se llenó un estadio, pero gloria a Dios porque nosotros también estamos viviendo ese avivamiento aquí en esta casa. Amén. Y yo quiero que hoy puedas entender que el Señor te está haciendo esta invitación, que hoy quizá hayan muchas mesas que remover en nuestro corazón para volver a la esencia de ser como esa iglesia de Hechos que compartían todas sus necesidades, que en realidad la necesidad de Él es la mía también, y que de verdad yo pueda ser parte, no solamente porque doy mis ofrendas, o porque doy mi diezmo, o porque doy mi servicio, etcétera, sino que de verdad podamos ser parte útil de España y de lo que Dios está haciendo en Avilés. Amén.